Bienvenidos, somos el grupo 5. Nosotros vamos a presentar un reportaje titulado Fábula Salvaje. Esta es una obra que fue escrita por el autor César Abraham Vallejo Mendoza. Acompáñenos. Esta novela de Fábula Salvaje fue publicada en 1923 en la ciudad de Lima y escrita por César Vallejo. La novela Fábula Salvaje se incluyó como una de las mejores novelas del top 9 de la colección La Novela Peruana. También es reconocida como carácter psicológico. César Vallejo escribió esta obra cuando él fue encarcelado injustamente en el año 1920 y 1921, lo cual causó en él un choque tan profundo hacia su personalidad, ¿no? De igual manera, este protagonista de Fábula Salvaje es un campesino de nombre Baltar Espinal, la cual se empieza a sentir acosado por un ser fantasmal que lleva en su interior, ¿no? Y de ser una buena persona que amaba a su esposa, se convierte en un hombre agresivo, lleno de celos, que no domina su mente y abandona a su esposa, causando caos y problemas a su alrededor. En esta presentación abordaremos cómo los impulsos primitivos del ser humano desestabilizan su racionalidad, afectando su percepción de la realidad y su identidad, ya que esto se dará a conocer desde el punto de vista humano. Bueno, vamos a iniciar con el argumento 1. Balta está representando la lucha interna del ser humano entre el deseo impulsivo y la conciencia moral. A lo largo de la obra, su obsesión lo lleva a un colapso emocional donde las emociones superan la razón. Por eso Vallejo lo muestra como un animal que piensa, atrapado entre lo que siente y lo que intenta comprender. Balta no logra dominar sus impulsos y eso lo convierte en víctima de sí mismo. Su vulnerabilidad se expresa en momentos de profunda tristeza, cuando recuerda a su madre, su hambre y llora. Finalmente se deja arrastrar por una fuerza irracional de lo que le empuja más a lo lógico. Y bueno, este proceso revela cómo la falta de control interior puede desintegrar la identidad humana, incluso el entorno, los días ásperos, el otoño, el traslado a la chacra, y refuerza esa atmósfera de transformación y caída. Muy bien, buenos días. Bueno, con referencia a lo que es Fábula Salvaje, que es una fábula también, ¿no? Habla de un personaje, Baltar Espinal, que de pronto un campesino, pero profundo podemos decirlo, de un campesino que de pronto empieza a como que tener alucinaciones, ¿no? Se ve su rostro en el espejo, como que ese espectro del espejo le asusta al ver cómo se ve él, ¿no? Y eso hace que de repente él siga, lo acose, se sienta acosado por él. Cree personajes imaginarios como de pronto el amante de su esposa tiene un amante, incluso su esposa está embarazada. Entonces eso hace que de pronto él huye de su hogar. Huya porque no puede estar con ese espejo y sube a un cerro, a un risco, como dice en la obra, y se pone a pensar sobre eso, ¿no? Se pone a pensar lo que pasa con él, pero siempre tiene un espectro que le sigue un momento, ¿no? Entonces, si esto de repente basamos a lo que es la realidad, de repente el espectro hace que sea, o el personaje lo cree, hace que podamos caer en ese tema, podemos caer en la imaginación, en el supuesto, nos damos convencidos, ¿no? Es por eso que ahora bastante el tema social me gustan a trabajar muchas personas ya abocadas a ellas para poder suplantar eso, ¿no? De repente por el mismo hecho de estar en un lugar de zona rural, zona no tan habitada, así que de repente esa persona
se cohíba al aportar a la sociedad, ¿no? Es más o menos lo que habla. Muchas gracias, profesor. Eso no sería todo. Solamente una opinión breve. Y eso sería todo. Gracias. Ahora, a continuación, con mi compañera, nos va a hablar un poco más de su argumento. Pero cuál es la pregunta que tenemos para ella es: ¿qué sucede con una persona cuando deja que sus pensamientos y emociones dominen su razón? Muy buenos días, mi nombre es Ximena Roque Ramírez. Gracias, compañera, por la pregunta. Voy a explicar mi argumento con el respaldo de la tesis. Cuando una persona deja que sus emociones dominen su razón, puede perder el control de sí misma, y eso justamente lo que ocurre en Fábula Salvaje de César Vallejo. En esta obra, el autor nos muestra la tragedia de Balta Espinar, un hombre que poco a poco pierde su identidad al dejarse llevar por los celos, el miedo y la desconfianza. Al inicio, Balta es un esposo cariñoso y trabajador, pero esas emociones negativas empiezan a dominarlo hasta que ya no piensa con claridad. Su mente convierte un campo de lucha entre la razón y la emoción, y finalmente sus impulsos pues terminan controlando por completo. Vallejo retrata este proceso de una manera muy humana, porque nos muestra a Balta como un hombre malvado, sino como alguien que actúa desde el dolor y la confusión al sentirse traicionado. E incluso podemos relacionarlo con lo que decía Freud cuando afirmaba que el yo no es dueño en su propia casa. Es decir, que a veces nuestros impulsos son más fuertes que nuestra razón, y eso hace que perdamos el dominio sobre nosotros mismos. Así Vallejo nos muestra que el ser humano no logra controlar sus emociones, termina perdiendo no solo la razón, sino también su esencia más profunda. Con el argumento 3, Balta Espinar representa cómo la falta de control sobre las emociones y pensamientos puede llevar a la autodestrucción. A medida que va avanzando esta novela, se vuelve cada vez más sombrío para Balta Espinar, ya que es dominado por los celos, el miedo y las visiones, tanto como el rechazo a los espejos, ya que esto simboliza su pérdida de identidad, incapaz de distinguir lo que viene a ser entre la realidad y la fantasía. Crea enemigos imaginarios que lo empujan a la locura y finalmente lo lleva a la muerte. Como mencionó el autor Ciro Alegría, Vallejo muestra que cuando el ser humano no logra dominar su mundo interior, puede convertirse en víctima de sus propios impulsos. Ahora, para finalizar este reportaje con la conclusión, en Fábula Salvaje, César Vallejo muestra cómo el ser humano es vulnerable ante sus propias pasiones, las cuales pueden dominar su razón y conducirlo a la pérdida de identidad. A través de Balta Espinar se evidencia que cuando los impulsos primitivos superan el control racional, el individuo cae en un estado de desequilibrio emocional que lo lleva a la autodestrucción. De este modo se confirma que Vallejo explicó magistralmente la lucha entre la racionalidad y los impulsos primitivos, evidenciando cómo esos últimos pueden dominar la mente humana y transformar su percepción de la realidad. La obra Fábula Salvaje nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano y su constante lucha interna entre la razón y el instinto. Y la pregunta es que ¿hasta qué punto el ser humano puede controlar sus emociones antes de que éstas las gobiernen por completo? Y es que somos realmente dueños de nuestros pensamientos o simples víctimas de nuestros impulsos más profundos. Así Vallejo nos enfrenta el dilema de la naturaleza humana, la eterna batalla entre lo que pensamos y lo que sentimos, y entre lo humano y lo animal que habita en nosotros.